y la idea es que se aplica después de los 2 años de edad. Recuerden que el neumococo conjugado en el plan ampliado de inmunizaciones está a los 2 meses, 4 meses y al año. Y en esta población en especial, por ejemplo, en pacientes con cardiopatía, anemia de células falciformes, inmunodeficiencias, hepatopatía, diabetes, se indica después de los 2 años aplicar refuerzos tanto de la conjugada como la polisacárida, que la polisacárida cubre más serotipos, como lo vemos acá, más serotipos del neumococo, y se aplica de la siguiente manera. Primero se aplica la conjugada. Mire que sería la neumococo de 13 valencias. En nosotros, en nuestro país, está la de 10 valencias y la polisacárida de 23 valencias, como está acá. Entonces, primero se aplica la conjugada y 2 meses después se aplica la polisacárida, ¿cierto? Eso es como una dosis de refuerzos para ese tipo de población. Es en el único contexto como tal que se utilizan las polisacáridas en este momento, solamente en esta población. Ya cuando hablamos de influenza, entonces la vacuna de influenza es una vacuna que se encuentra en el país, ¿cierto? Se aplica a los 6 y 7 meses de edad. En el plan ampliado de inmunización, en algunas poblaciones especiales también cubre la aplicación de esta vacuna, que tiene que ser anual. ¿Por qué tiene que ser anual? Porque la influenza, sus serotipos cambian constantemente, entonces siempre hay que esperar cuál es el que está en circulación, y dependiendo del virus de influenza que se encuentra en circulación, es la vacuna que se produce. Nosotros acá en Colombia recibimos las vacunaciones que se producen dependiendo del virus que esté en circulación en Norteamérica, porque ellos tienen inviernos finalizando año. O sea que ellos producen esas vacunas a principios de año y acá está llegando esa vacuna de influenza más o menos entre marzo y abril de cada año. Mire que la efectividad es del 70%, pero dura menos de un año de edad y por eso es que a las personas que tengan un factor de riesgo se deben de vacunar todos los meses, todos los años, perdón. Es una vacuna muerta inactivada y protege para 4 virus inactivados, el H1N1, H3N2 y 2 de virus B, que sería Yamagata y de Victoria. No existen como tal en el mercado con 2 tipos de linajes, o sea, solamente con ese tipo de linaje, no existe como tal, siempre viene combinado. Tanto el linaje A de virus A como virus B, viene combinado. Y eso depende del virus que se encuentre en circulación en las épocas de invierno, tanto en el cono norte como en el cono sur. Pero nosotros estamos muy del cono norte, entonces ellos tienen la estación de invierno finalizando año y ellos, dependiendo del virus que se encuentre en circulación, producen la vacuna y por eso acá a Colombia llega entre marzo y abril. Mire que se aplica en los niños de 6 a 35 meses y de 3 a 8 años. La cantidad aumenta en su administración. Se administra intramuscular en la zona deltoidea o cara anterolateral del muslo. El esquema en PAID es de 6 a los 6 y a los 7 meses. Y lo cubre, si no se lo aplicaron de los 6 a los 7 meses, de todas maneras hay que pedirlas. En los niños de los 6 a los 23 meses se las pueden aplicar, pero siempre teniendo una diferencia de 4 semanas entre una dosis y la otra. El refuerzo anual después de la primovacunación pues se debe de aplicar en las poblaciones
en las poblaciones de alto riesgo, que ya se las voy a mostrar, que serían estas: las embarazadas de segundo y tercer trimestre, los niños de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 65, las personas que tengan enfermedades crónicas y personal de salud deben de vacunarse cada año con la influenza estacional. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que haya presentado alguna reacción alérgica al poner como tal esta vacuna. Está contraindicado en menores de 6 meses de edad y en el primer trimestre del embarazo. Reacciones adversas leves: puede producir enrojecimiento, inflamación, dolor, fiebre, mialgias, artralgias, y graves se han asociado con síntomas neurológicos como parálisis, parestesia. Mire que también está asociado Guillain-Barré, que es una enfermedad neuronal en el cual la persona pierde como tal la fuerza muscular y es de forma ascendente, narcolepsia y convulsiones febriles. Mira que hay que estar muy pendiente si la persona tiene sintomatología de Guillain-Barré, preguntar si se aplicó como tal alguna vacuna, y en este caso de influenza, en las semanas siguientes antes del inicio de la sintomatología de su enfermedad. La triple viral: cuando hablamos de triple viral, hablamos de sarampión, rubéola y parotiditis. Esta, mire que viene en una presentación que alcanzan para 1 a 10 dosis. Puede contener restos de proteína de animal o albúmina humana y neomicina y carnificina. La efectividad es del 95% con las dosis del año. Esa vacuna se aplica a los 12 meses y tiene un refuerzo a los 5 años de edad. Pero el 5% de la población puede no presentar anticuerpos. Se aplica de manera subcutánea en zona del trideo o anterolateral del muslo, y es una vacuna viva atenuada. Viva atenuada, mire, porque como es viva atenuada, mire su efectividad, como es de interesante. Hasta con una sola dosis puede tener una efectividad del 95% de protección para las infecciones, tanto sarampión, rubéola y parotiditis, y más que todo las vacunaciones, más que prevenir las enfermedades o las infecciones, es prevenir como esos episodios de gravedad asociados a la infección. Mire, el esquema es al año y a los 5 años de edad. Contraindicaciones, como todas: que haya causado anafilaxia o que tenga una inmunodeficiencia. Como es una vacuna viva atenuada, uno debe tener precaución con aquellos pacientes que tienen alteración de la inmunidad, ¿cierto? Porque si usted le está poniendo un virus vivo que está atenuado, a usted le puede producir también una infección sistémica por ese virus. Entonces, a las personas que tengan inmunodeficiencias no se recomienda aplicar como tal estas vacunas. Hay que tener precaución en aquellos pacientes que han tenido hipersensibilidad o alergias al yodo y a la neomicina, porque esos componentes están en la producción de esta vacuna. Las reacciones adversas leves: el enrojecimiento, inflamación, irritabilidad, fiebre, exantemas, puede ser entre 6 a 12 días. Los moderados: se pueden dar las convulsiones entre los 5 y los 12 días después de su aplicación, y es más que todo por el componente de la vacuna del sarampión. Se puede presentar también meningitis aséptica, posvacunación entre las 18 y 34 horas, encefalitis y anafilaxia como presentación grave. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla viene en una presentación de un vial de 0.5 mililitros por dosis. Es una viva atenuada. Mira que protege para 2 cepas, la 17-204 y la 17-DD. Se hace por la propagación de una cepa salvaje a CIVI por pases repetitivos en huevos embrionados.
Vienen los frascos para poner 10, 20 a 50 dosis en un solo frasquito. Se aplica en el esquema ahorita actual a los 18 meses y se aplica subcutáneo en la región deltoidea. Contraindicación, como todas las vivas atenuadas, la contraindicación es que no se ponen en pacientes que tengan inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias entran quienes, los pacientes que tengan cáncer y están en quimioterapia, los pacientes que tengan VIH, ¿cierto? Contraindicada en reacciones alérgicas tipo anafilaxia en la dosis anterior, en menores de 6 meses, alergia grave a la proteína de huevo y en mujeres gestantes. Vea que dentro de su producción se utilizan productos del huevo, proteínas de pollo, gelatina o caucho seco y derivados de lácteos. Entonces las personas que tengan respuestas anafilácticas con estos componentes se debe tener precaución al aplicar esta vacuna. Las reacciones adversas, las leves, como en todas las vacunas, puede ocasionar un enrojecimiento, edema, dolor, cefalea, fiebre, astenia, mialgias, malestar general y escalofríos. Y las graves se puede presentar encefalitis entre los 7 y 21 días por vacunación. También pueden presentarse reacciones alérgicas o anafilaxia. Respecto a la hepatitis A, entonces tenemos, vea que súper interesante porque mire que alcanza una cobertura del 95% a los 10 años de edad, una efectividad más que cobertura, sería una efectividad del 95% a los 10 años de edad. Está compuesto por una cepa HM175 inactivada con formaldehído y absorbidos con hidróxido de aluminio. Puede contener neomicina. El esquema se aplica a los 12 meses de edad. Yo creo que acá está mal, absorbidos. Se aplica intramuscular, de zona del deltoidea o la cara anterolateral del muslo. Y miren que es una vacuna inactivada muerta. Entonces esta la podremos aplicar en inmunodeprimidos, inmunodeficientes o no. Sí, porque eso es muerto inactivado. Sí, profe. No es replicativo. No es replicativo, exactamente. Está contraindicada en pacientes que hayan tenido reacciones alérgicas tipo anafilaxia menores de 6 meses y en gestantes. Reacciones adversas, pues las locales siempre van a ser ahí como leves. Graves se asocia con púrpura trombocitopénica idiopática, que es una disminución de las plaquetas, y las personas se muestran con lesiones en piel purpúricas, síndromes convulsivos, síndrome de Guillain-Barré y aumento de las transaminasas. Varicela. Entonces, varicela, entonces la varicela zoster es una enfermedad de distribución mundial, altamente contagiosa, tiene curso benigno en los menores de 12 años de edad. Dentro de sus componentes hay trazas de gelatina y neomicina, entonces hay que tener precaución en aquellos pacientes que han reportado alergia a estos compuestos. Viene de la cepa Oka, de varicela zoster, y que el nombre de la cepa se deriva por un niño japonés de quien se obtuvo la primera vacuna. Es una viva atenuada. ¿Se aplica o no se aplica a pacientes inmunosuprimidos? No se aplica. No. Listo. Existen de 4 valencias y monovalentes. Vean lo interesante, mire que la inmunogenicidad es que las vacunas que son vivas atenuadas tienen una respuesta inmune muy, muy buena. Eso lo miramos en las primeras diapositivas. El problema es que no son tan seguras en su producción y hay que tener precaución en los pacientes que son inmunodeficientes o inmunodeprimidos. Pero miren cómo tienen con una sola dosis de varicela puede tener una
inmunogenicidad del 76 al 85%, y cerca del 100% con una segunda. Nosotros en el esquema PAI tenemos a las 12 meses y a los 5 años un refuerzo, ¿cierto? Después, si no se logró aplicar en este esquema, después de los 12 años de edad, si no le ha dado varicela, si no le ha dado todavía, se puede aplicar 2 dosis con una diferencia de 4 a 8 semanas. Por ejemplo, a mí no me ha dado varicela, entonces yo estoy vacunada contra la varicela, pero me vacuné hace unos pocos años. Se aplica subcutánea en zona deltoidea. Lo más probable es que cuando vayan a entrar ustedes a las asignaturas clínicas, le pidan anticuerpos de varicela, ¿cierto? Le pidan anticuerpos o le pidan la vacunación. Si no le ha dado, porque los anticuerpos solamente se miden cuando usted le ha dado varicela. Si no, usted tiene que mostrar el carnet de que ya está vacunado y que la vacuna se aplica en 2 dosis con diferencia entre 4 a 8 semanas. Sí, dime. Profe, que no sé que para aquellos que ya les ha dado varicela no tienen que aplicarse después nuevamente la vacuna. Sí, lo ideal es medirse en anticuerpos, dependiendo de cuánta respuesta a anticuerpos tienen. Si tienen unos anticuerpos aceptables, que no recuerdo cuál es el rango para varicela, si tienen unos anticuerpos adecuados, ahí los laboratorios le dan a uno los rangos. Si tienen adecuados ya, no necesita como tal refuerzo. Pero si no tiene anticuerpos, ahí sí se requiere como el refuerzo de la vacuna. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Contraindicaciones: anafilaxia a los componentes de la vacuna, inmunosupresión, embarazo y el uso de aspirina, porque los AINES con este virus, la varicela, se asocian con una enfermedad que se llama síndrome de Rett. ¿Qué es eso? Es una encefalopatía asociada a una disfunción hepática del paciente, que acá lo explican. El paciente entra en un deterioro neurológico y en una falla hepática. Cuando se mezclan como tal el virus de la varicela con la aspirina. Reacciones adversas: las locales, dolor, eritema, prurito, edema en el sitio de aplicación, fiebre, exantema leve. Hay que tener precaución que no haya tomado como tal aspirina las últimas 6 semanas por la asociación con este síndrome. Pues yo nunca lo he visto, pero siempre está descrito en la literatura. El virus de papiloma humano. Yo espero que muchas de ustedes, yo creo que están ya vacunadas contra el VPH. Esto es fantástico para las que se lograron vacunar. ¿Por qué? Porque el virus del VPH es uno de los prooncogenes para cuello de cervix, cuello uterino, y se asocia más que todo con estos serotipos, el serotipo 16 y el serotipo 18 del virus del papiloma. El 6 y el 11 se asocian más que todo a la presencia de verrugas. Si están vacunadas, pues están creando anticuerpos para la prevención de la infección, porque esa es una infección asintomática. Todas las mujeres todos los hombres, cuando empiezan su vida sexual, tienen riesgo de adquirir el virus del VPH y usted no enterarse. Por eso es que nosotras en las mujeres, después de los 20 años, empezamos con el tamizaje de la citología cérvico-vaginal para que estar tamizando de que en el cuello uterino no haya alguna alteración que tenga que ser estudiada, porque como tal la presencia del virus es asintomática. ¿Y cómo se transmite? Se transmite a través de la actividad sexual. Entonces, estas vacunas, que lo que se ha demostrado que disminuye como tal la incidencia del cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres más frecuentes y con mayor incidencia en las mujeres. ¿Listo? Entonces tenemos 2 presentaciones: la Gardasil,
que la tetravalente cubre tanto para los serotipos que causan más cáncer como para los serotipos que causan verrugas y las cervales. Listo. Es una vacuna inactivada de células fraccionadas. ¿Y cómo se aplica? Entonces se aplica la edad de aplicación entre los 9 y 17 años de edad. Es de 2 dosis con un intervalo de 5 meses entre una dosis y otra dosis. Entonces se aplicó una dosis y no completó el esquema a los 5 meses, no hay que reiniciarlo, pues aplícase la otra dosis y listo. Consideraciones en niñas con inmunodeficiencia. Se puede, en esas pacientes que tengan inmunodeficiencias con una respuesta inmune reducida tanto celular como humoral, se recomiendan 3 dosis, que se la ponga, después a los 2 meses y a los 6 meses, 3 dosis en total. Es intramuscular en la zona deltoidea del brazo. Reacciones leves, dolor local, eritema, edema, fiebre, hasta 15 días después de su aplicación. Sí, que lo que más se asoció, y eso fue controversial, lo que pasó en el Carmen de Bolívar, creo que fue, que las adolescentes asociaron el poner la vacuna con sintomatología de síncope, que síncope es que la persona pierde la conciencia, pero eso dura unos segundos no más. Pues cuando se ponen esta vacuna, pues se dejan un ratico ahí en observación, esperando que no tenga como tal ninguna respuesta. Los beneficios son mayores que los riesgos, eso siempre vamos en pro a la vacunación. Y si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, por favor se vacunen. Meningococo. Meningococo lamentablemente no está dentro del plan ampliado de inmunización de nosotros. Para los papás o las personas y los adolescentes como ustedes que se la quieran poner, sería lo ideal. Solamente previene contra algunos serotipos A, C o A, C, Y y W. Y el gran dilema es los serotipos B, pero los serotipos B del meningococo, las vacunas no son las más y son de difícil de producir porque ese serotipo del meningococo es estructuralmente o molecularmente muy grande, entonces no han podido como tal hacer una vacuna que sea altamente efectiva contra este meningococo serotipo B. También tenemos polisacáridas y conjugadas. Siempre vamos en pro de las conjugadas. Esquema, eso ni yo me lo sé, pues eso es un esquema ahí que dependiendo de la vacuna, de su nombre comercial. Por ejemplo, mira que esta es tetravalente, tiene 4 valencias, 4 serotipos y se llama Menveo. Es conjugada y esta se aplica entre los 2, si se aplica entre los 2 y 12 meses de edad, se requiere un esquema de 1, 2, 3, 4, 5 dosis. A los 0, a los 2 meses, no a los 0 años, no cuando nazca, no, sino que se empieza a aplicar a los 2 meses de edad. Se aplicó la una que sería tiempo 0. A los 2 meses de aplicar la primera, después a los 4 meses, después a los 10 meses, después a los 13 meses. Si se aplica entre los 3 y 23 meses, son dos dosis, de 0 y la otra a los 3 meses. Idealmente que esta dosis sea, la segunda dosis sea cuando cumplan los 2 años de edad. Y si ya tiene más de 11 años,
se aplica una y después se hace un refuerzo a los 5 años después de su aplicación. Ahí entrarían ustedes que son los adolescentes. Esta otra, esta que es la Menartra, miren que el esquema también cambia. Está esta que es la de Menibris, que esa trae, mire que trae para serotipo B y trae para los serotipos C y Y. Y está unido al toxoide tetánico para que sea conjugado. Trumemba trae para el serotipo B, no más, y BET0 trae para serotipo B y para serotipo C. Mengot sería serotipo B y serotipo C. ¿Cierto? Ahí como para que lo tengan, yo les mandé la diapositiva para que lo tengan ahí ustedes, si algún día necesitan como la información. Indicaciones de la vacuna del meningococo. ¿A quiénes sí hay que aplicarles la vacuna del neumococo? A las personas que tengan deficiencia de complemento, de la vía de complemento. A personas que reciban eculizumab, que son anticuerpos monoclonales. Personas con asplenia funcional o anatómica, o sea, que le hayan quitado el vaso. Microbiólogos o personas que trabajan con aislamiento de meningococos y personas en el cual haya como un brote de meningococo. El último brote creo que fue en la región Caribe. Se puede administrar conjunta con las cuatrivalentes conjugadas. Porque mire que esta es para vacuna de meningococo B. Y las otras, las cuadrivalentes, son las de meningococo A. Los refuerzos se dan antes de los 7 años, 3 años, luego cada 5 años. Se aplica vacuna a las personas entre los 2 y 5 años de edad que hayan tenido un contacto estrecho con una persona que tenga enfermedad meningocócica invasora. Y se aplica de 1 a 2 dosis, no más allá de 10 días luego del contacto. Trabajadores de salud que están expuestos al Neisseria meningitidis, 1 dosis con un refuerzo cada 5 años. Yo, por ejemplo, esa no me la he puesto. Inmunocomprometidos, se aplican las cuadrivalentes conjugadas. Pueden tener una respuesta menos óptima del esquema habitual porque pues están inmunocomprometidos. Y el embarazo y la lactancia no están contraindicadas como tal el ponerlas. Reacciones locales o leves, náuseas, cefalea, mareo, fiebre, reacciones locales en el sitio de aplicación y reacciones graves no se han reportado como tal. Hay que tener precaución en aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad con los componentes de la vacuna o que tengan una enfermedad aguda grave, un cuadro febril 24 horas antes de la vacunación. Precauciones con los cuadros febriles, trombocitopenia y alteraciones de la coagulación para poner esta vacuna. Listo ya. Eso fue lo que les traigo meningococo. En la presentación habían otras diapositivas, pero no nos vamos a enredar con eso. Igual eso está ahí en el esquema PAI, que son como cuando los niños o las personas llegan con esquema de vacunación incompleta, pero eso no va al caso ahorita en el curso de inmunología. ¿Alguna pregunta con las vacunas? Profe, Sí. Con lo del virus del papiloma humano. O sea, son 3 dosis en niñas que están inmunosuprimidas, pero pueden ser 2 dosis nada más. Es que están 2 dosis en el plan. Mira que en el plan de salud de nosotros, mira que en el plan que yo lo puse. Sí, eso me llamó la atención porque solo aparecen 2 dosis, pero después decía que sí, pero en las personas, en las niñas que están inmunosuprimidas. Mira que en el esquema PAI que está acá,
Mira, niña a los 9 años, virus de papiloma. La fecha elegida después de los 9 años y a los 6 meses aplica la segunda dosis. Y tiene tres asterísticos. De acuerdo al antecedente vacunal, no tiene relevancia eso. Entonces, por encima de los 9 años, todas las mujeres se pueden vacunar, idealmente antes de empezar su vida sexual. Y si no, pues si todavía están dentro del rango de poner la vacuna, pues se la aplica. Y se ponen una dosis y a los 6 meses la otra. Y en las personas que están inmunosuprimidas, mujeres inmunosuprimidas, pues se recomiendan 3 dosis. 0 a los 3 meses y a los 6 meses. Ah, ok, gracias. 0,3 o fue 0,2,3, espere. 0,2, no, es 0,2,3, 6 meses. 0,2, 6 meses. Profe, y eso solamente se le aplica a las mujeres. Vea que en los hombres, la última vez que estuve leyendo de eso ya se había salido la aprobación para la aplicación de los niños, pero no está todavía en el plan ampliado de salud, tendrían que ponerse las particulares. Pero ya existe para la aplicación en los hombres. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, algunas vacunas tienen neomicina y creo que yo había leído que la neomicina era para no, o sea, en internet decía que era como para no infectar el vial y pues ahí me generó la duda, acá hace referencia con el vial, no entendí. El vial es todo el componente, o sea, el frasquito, todo el líquido. Eso es un vial. Entonces, ese vial, mira que en algunas diapositivas ponía, sirven para 10 dosis, 20 dosis, 30 dosis. O sea, de ese frasquito se pueden sacar, ¿qué? 20, 30 dosis. Entonces, como eso va a ser almacenado en determinada temperatura, lo ideal es que ahí no crezca ningún otro microorganismo, que esté neutralizado el microorganismo que esté allí. Entonces, por eso se le aplican antibióticos, que sería la neomicina. Ah, ok, gracias. El problema es que si hay alguna persona que es alérgica, porque la neomicina es un aminoglucósido, que eso ya lo irán a ver cuando estén en farmacología, que si son alérgicos a los aminoglucósidos, habría que mirar riesgo-beneficio de aplicar la vacunación. ¿Listo? Bueno. El quiz, antes de pasar al quiz, vamos a hacer esta última presentación porque vamos atrasados y ustedes están preocupados porque no han dado clase. Entonces, hoy me van a tener que esperar porque vamos a ver el otro tema de técnicas de laboratorio y después el quiz. El quiz son 20 preguntas y la mayoría son de selección múltiple. Profe, disculpe, ¿cuántas preguntas? 20. Bueno, Profe, sí. ¿cuánto tiempo nos vas a dar para ese quiz? No sé, ahorita hablamos de eso, déjame terminar esa exposición, que es un tema que queda pendiente también. Vale. Bueno, entonces hablemos rapidito, mira que son 18 diapositivas sobre técnicas de laboratorio en inmunología clínica. Eso lo saqué de 2 artículos que se los voy a enviar a Ingrid para que por favor lo vuelvan y lo lean pues antes del parcial. Profe, qué pena, ¿tú estás grabando la clase? No, ya la grabo. Gracias. Bueno, entonces tenemos que... Profe, Sí, qué pena interrumpirla. Profe, la verdad, de pronto usted no podría hacer el quiz ahora, es que la verdad tengo un compromiso. pero es que igual, ¿a qué horas tienes el compromiso? A las 9:15.
No, pues entonces dejamos el quiz para otro momento porque voy a dar el tema. Ustedes me dirán entonces para cuándo nos reunimos para el quiz. No, profe, entonces pues yo veo cómo Bueno, quedó. listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces dentro de los laboratorios que voy a comentarles, hay algo que se utiliza en el laboratorio clínico para estudios en inmunología. Entonces, primero que todo, para inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias. Lo otro para enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes. El otro son para enfermedades alérgicas. Enfermedades alérgicas. Y el otro es para respuesta o cómo está su, como su inmunidad, como sus niveles de células, niveles de células o proteínas. Entonces, respecto a las inmunodeficiencias, ¿uno qué quiere? Si uno sospecha que existe una inmunodeficiencia, por todo lo que hemos visto en inmunología, entonces son personas que tengan infecciones recurrentes, tanto bacterianas, virales o enfermedades por microorganismos graves, que usted diga, pero es que es tan raro que le esté dando una manifestación tan grave de esta infección a esta persona, entonces usted sospecha que tiene una inmunodeficiencia, usted sospecha que tiene una inmunodeficiencia humoral por una deficiencia de anticuerpos o una inmunodeficiencia celular por disminución de sus células, principalmente los linfocitos T, ¿cierto? Que son los encargados de la respuesta celular adaptativa. Entonces, si usted está sospechando que tiene una inmunodeficiencia humoral, usted puede solicitar recuento de inmunoglobulinas séricas tipo inmunoglobulina G, A y M a nivel sérico. Eso se hace a partir de un método de laboratorio, ¿cierto? Que se llama nefelometría, que a partir de la dispersión de la luz y a medida que el analito está a una mayor concentración, la luz será de mayor dispersión y eso permite hacer un cálculo en el equipo y determinar la concentración de la sustancia. Esto es así, mira. Entonces tenemos que a partir de la luz de una muestra, mire que acá está la muestra, mire que acá está el equipo. Espera. Acá está el equipo, ¿cierto? Mira. Acá está el equipo. Entonces ahí le ponen el tubo de ensayo y dentro de este equipo pues tendrá los diferentes sensores de la luz, el sensor que pueda captar como la luz dispersa y a partir de ahí hacer como un cálculo de la concentración que exista de la sustancia que usted está analizando, en este caso de los anticuerpos. Entonces, usted puede medir, aparte de inmunoglobulina A, M y G, puede también solicitar subclases de inmunoglobulina G, o también puede solicitar, mire, anticuerpos específicos para vacunas, principalmente para la vacuna antineumococo. ¿Para qué? Porque es en las que uno más tiene como los rangos estándar para ver si esa persona tiene respuesta humoral como tal o no. Y así seguir haciendo como tal los estudios para inmunodeficiencia si no existe como tal respuesta a anticuerpos o los niveles de las inmunoglobulinas se encuentran por debajo del rango de la normalidad. Esta tabla que está acá están los rangos de normalidad para mayores de 18 años, la IgG, IgA, IgM. Pero en pediatría nosotros tenemos unas tablas que van a depender de la edad del paciente. Van a tener, entonces acá mire, tenemos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M masculino y M femenino. Eso es un PDF que yo tengo, también se lo voy a pasar a Ingrid para que ustedes lo tengan. Si en algún momento tienen que analizar niveles de inmunoglobulinas cuando ya estén en su práctica clínica. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, ustedes se ponen en el rango, porque mire que hay un rango de 2 desviaciones estándar,
Ese sería el rango y esa sería la media, ¿cierto? Los pacientes deben de estar dentro de este rango de normalidad, esos valores de normalidad, dependiendo de la edad. Eso se los voy a pasar a Ingrid para que se los envíe a todos. ¿Cómo hacen para hacer el conteo celular? Recuerdan que en una clase estuvimos mirando que se hacía a partir de una citometría de flujo. Esto, miren que en el hemograma, como lo hablé en una exposición, en el hemograma solamente contabilizamos glóbulos blancos totales. De esos glóbulos blancos me dicen cuántos hay de neutrófilos, cuántos hay de linfocitos, cuántos hay de eosinófilos y cuántos hay de basófilos. Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas y índices eritrocitarios. Pero recuerden que la respuesta inmune adaptativa celular depende de los linfocitos y el hemograma solamente me dice linfocitos totales, pero yo necesito saber cuáles de esos linfocitos son CD4, son CD8, ¿cierto? Entonces, para eso existe la citometría de flujo. La citometría de flujo es con un equipo que también utilizan como los diferentes luces y que mire que en esta columna van pasando los glóbulos rojos o las células. Y esas células, dependiendo del tamaño y de su granulación, van a reflejar una luz, que esa luz va a ser captada por esos detectores y va a ser llevada a un monitor y él va a ir agrupando de tal color o de tal color están aquí, que serían, por ejemplo, en este caso los granulocitos, los mastocitos están de este otro color y los linfocitos de este otro color, ¿cierto? Acá otro, mira, ese letraje que lo encontré en ese texto, miren que acá está una alumna de doctorado de Ciencias de la Salud adquiriendo muestras de citómetro de flujo, bueno, y en ese aparato súper grande, miren. Es ese aparato súper grande, acá tiene ella el tubo de ensayo, ella lo pone, y mire que este aparato lo que va a hacer es eso, con las diferentes señales de luz, va a poder interpretar y organizar y enviar la información a un monitor, que ese monitor le va a agrupar a usted, bueno, de características de células así, hay tanta concentración. Y ustedes en el software como tal del equipo, usted puede poner que sea una gráfica de dispersión, que sea que se dividan en 4 cuadrantes, y ahí analizar como tal las concentraciones y evaluar si existe alguna déficit de subpoblaciones, principalmente de los linfocitos T. Esto respecto a enfermedades de inmunodeficiencias. Ahora, enfermedades autoinmunes. Entonces, recuerde que hablábamos de enfermedades autoinmunes que eran principalmente la producción de anticuerpos que me van a atacar como tal diferentes órganos. Entonces, una de las enfermedades que se asocian a autoinmunidad es, por ejemplo, el lupus. Y hay unos anticuerpos que se piden, que son los anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, que serían los ANAs. ¿Qué son esos? Son autoanticuerpos que reconocen macromoléculas que se encuentran en el núcleo o algunos componentes citoplasmáticos, como quienes, el nucleosomas, las proteínas no histonas asociadas al ADN, las proteínas no histonas asociadas a ARN, los antígenos extraíbles del núcleo, el nucleolo y los antígenos citoplasmáticos. Hay diferentes mecanismos. El que está acá en esta gráfica es el de inmunofluorescencia directa, que mire cómo se hace. Entonces acá tenemos el basal con un antígeno, ¿cierto? Específico, o una célula que tiene los diferentes componentes. Y tenemos que ahí se pegó, hay un anticuerpo, pero nosotros no lo podemos ver. Entonces, para poder captar este anticuerpo, yo le agrego unos anticuerpos
que están marcados con fluorescencia y que se van a unir a esta región FC del autoanticuerpo. Entonces se unen y ya usted con el microscopio ve la fluorescencia como tal, si existen o no anticuerpos, autoanticuerpos en este paciente. Venga, lo vemos en otras imágenes que lo tengo acá. ¿En qué enfermedades pueden salir positivos los ANAS? En enfermedades del tejido en enfermedad mixta del tejido conectivo, en lupus inducido por medicamentos, en esclerosis sistémica, en síndrome de Sjögren, en miopatía inflamatoria, en artritis reumatoidea, hepatitis autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune o lupus discoide. Y miren cómo se ve. En el microscopio con fluorescencia, entonces usted mira la fluorescencia. Esta es una característica de unos ANAS, un patrón moteado, que a dónde se van a pegar. ¿Qué están reconociendo ahí? Se están reconociendo el ADN, autoanticuerpos que están contra el ADN, contra la histona y contra las topoisomerasas. ¿Quiénes la pueden tener? Positivos, personas que tengan lupus inducido por medicamentos o esclerosis sistémica. Esta es una característica, es un patrón, porque en los ANAS uno mira los patrones y el título. Ese es un patrón en anillo, vea que es diferente a este. ¿Y quiénes lo pueden tener? Personas, mire que los autoanticuerpos se están pegando a la cadena doble del ADN. ¿Y quiénes lo pueden tener? Las personas que tienen lupus. Este que es un patrón moteado, ese patrón moteado puede ser grueso o fino. El patrón grueso lo pueden tener personas que tengan lupus o enfermedad mixta del tejido conectivo. O puede ser un patrón fino, que lo pueden tener las personas con lupus neonatal, esclerodermia, miositis, hepatopatías autoinmunes. ¿A quiénes se están pegando esos anticuerpos? A los núcleos, acá se interroga como tal las topoisomerasas, acá los nucleolos. Y están estos que son de características de centrómero. Estas características de centrómero, ¿a quiénes enfermedades podrían cursar con ese patrón característico? El lupus, el artritis reumatoidea y la cirrosis biliar primaria. Y que es un componente más citoplasmático, de fluorescencia citoplasmática, entonces es un hallazgo de detectar autoanticuerpos citoplasmáticos en pacientes que tengan lupus, Sjögren, hepatitis autoinmunes y miopatías inflamatorias. Si una persona normal puede tener positiva la fluorescencia en los títulos de ANAS positivos, sí, más o menos el 10% de la población la puede tener positiva, pero con títulos bajos, por debajo de 40. Ya por encima de 40 los títulos, ya se hacen sospecha patológico y todo esto va con la clínica. Cuando el médico pide unos anticuerpos antinucleares, vean que muchas patologías lo pueden producir. Entonces el médico debe tener una certeza clínica de que el paciente posiblemente esté cursando con una enfermedad autoinmune y que posiblemente los englobe en algunos de estos, para que cuando le llegue el resultado de los ANAS no se vaya a enloquecer, porque los ANAS pueden salir positivos y pueden salir con diferentes patrones, pero si usted no tuvo una dirección clínica en su historia inicial, un enfoque clínico, pues va a perder como tal el estudio. Entonces, estos exámenes de autoanticuerpos idealmente van muy de la mano de un buen interrogatorio, un buen examen físico y una sospecha diagnóstica para poder ser adecuadamente interpretados. Otra de las enfermedades autoinmunes que podemos encontrar son artritis reumatoidea,
¿Y qué es el factor reumatoideo? Mire, el factor reumatoideo es una inmunoglobulina M. Una inmunoglobulina M que se está depositando en las articulaciones y me está causando destrucción de los cartílagos y la deformidad, ¿cierto? Y mire que esa inmunoglobulina M se está pegando a la fracción FC de una inmunoglobulina G. A esto es lo que llamamos un factor reumatoideo, ¿cierto? Es una inmunoglobulina M unida a una fracción FY de una inmunoglobulina G. ¿Cómo lo puedo detectar? A partir de la nefelometría, que fue la que le expliqué hace un rato, o la aglutinación en látex. ¿Qué es la aglutinación en látex? Entonces, mira, tenemos un receptor o un antígeno como tal acá. Eso más que todo se da para los diferentes grupos sanguíneos. No es el ejemplo más claro para el factor reumatoideo, pero para que ustedes entiendan qué es la aglutinación. La aglutinación es que se unen. Mira que hay un antígeno y usted pone los anticuerpos y los anticuerpos se unen como tal y se aglutinan, ¿cierto? Pero si no hay reconocimiento como tal de esos antígenos en lo que usted le está poniendo de base a ese estudio, en este caso eritrocitos, si no hay como tal la presencia de los antígenos y no se unen los anticuerpos, pues no existe como tal aglutinación. Ese es como el mecanismo de aglutinación en látex, que de ahí también se puede sacar el estudio para mirar los niveles de inmunoglobulina o factor reumatoideo. Ya respecto a enfermedades alérgicas, tenemos que existen la cuantificación de inmunoglobulina G, y eso lo hemos hablado en clase, que la inmunoglobulina G es un anticuerpo que está presente y es el que me activan los mastocitos, los basófilos, ¿cierto? Los eosinófilos me permiten como tal la degranulación de estas células. ¿Cómo puedo medir la cuantificación de inmunoglobulina E? A partir de la turbidimetría, que es muy parecida a la misma que le apliqué de la nefelometría, o el ELISA, que es el inmunoensayo que les expliqué acá. Este que está. Este, que es parecido a esto, a una inmunofluorescencia indirecta. Los rangos normales en adultos de la inmunoglobulina tienen que ser menores de 100 nanogramos por mililitro, y esta cuantificación de inmunoglobulina E también, y como todos los laboratorios de inmunología, van muy de la mano de la historia clínica, que usted está sospechando, porque si ustedes solamente se basan en el examen, eso va a ser una locura poderlos interpretar. ¿Usted puede pedir inmunoglobulina G para algún alergeno específico? Sí. Entonces, por ejemplo, puedo pedir inmunoglobulina G para el pollo, inmunoglobulina G para el maní, inmunoglobulina G para ácaros, inmunoglobulina G al polvo, no sé, cualquier alergeno. No es lo ideal porque es costoso. Solamente se hace en aquellos pacientes que no es posible el realizar el PRIT-test, que el PRIT-test, como lo hemos hablado, es el poner en la parte epidérmica el antígeno y esperar si existe como tal alguna reacción o no. Ahorita le muestro como tal unas imágenes. Tiene una sensibilidad de este test del 70 al 75%, sí, pero no es como tal lo ideal que usted le esté pidiendo inmunoglobulina G para cualquier alergeno específico, no es lo ideal. Si usted tiene un paciente que tiene anafilaxia y si está en un cuarto nivel de atención en salud, usted le puede pedir tritasa sérica, sí, para confirmar si ese paciente hizo una anafilaxia o no.
¿Por qué? Porque ¿qué es la triptasa? La triptasa se encuentra tanto en las células que se degranulan, principalmente en los mastocitos. Hay dos subtipos, la B y la A, principalmente la que se quiere estudiar es la B y la que se asocia con la anafilaxia es la B. Los rangos normales van en menores de 5 microgramos por litro y el límite superior va hasta 11.4 microgramos por litro. Entonces, si el paciente le llegó choqueado, usted está sospechando que fue una respuesta anafiláctica, usted le puede medir triptasa sérica, sí, y si está por encima de este valor, usted reconfirma pues su sospecha diagnóstica. El problema es que muchas instituciones no lo tienen. Este es el prick test. Miren que eso, ellos hacen una señalización y ponen el alergeno en goticas y después hacen como una pequeña laceración. Eso miren que acá tienen unos kits, ellos tienen kit de aeroalergenos, alergenos de alimentos, de medicamentos, tienen diferentes kits con diferentes componentes, miren que vienen como en un goterito. Y señalan y empiezan a aplicar. Eso es un parche que también tienen el alergeno y dura un determinado tiempo acá con el paciente y después se retira y se evalúa si usted tuvo como tal respuesta a este alergeno, ¿cierto? Entonces ellos miran los milímetros de edema que se produjo en correlación al control. Siempre hay un control, ellos lo ponen principalmente acá, el control es el control de la histamina. Entonces el alergeno debe dar si usted es alérgico, debe ser mayor o igual al control. ¿Listo? Ellos tienen como una reglita ahí, empiezan a medir esto, a ver qué tanto fue la reacción y a qué componente le vamos a decir que usted está sensibilizado y posiblemente está creando una respuesta alérgica. Por último están lo del sistema hematopoyético y tejidos linfoides. Acá me voy a centrar en la electroforesis de proteínas y inmunofijación. Eso se hace mire que se hace como en un gel, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo en biología molecular o en bioquímica en laboratorio, que eso se aplica en un gel y a partir de las diferentes corrientes, mire que acá está negativo y acá está positivo, las cadenas empiezan a correr, así como está acá, mire, empiezan a correr y eso posteriormente se interpreta y se grafica a partir de un monitor y determina, eso es una electroforesis de proteínas, después se determina su cantidad, esta es la estructura normal de electroforesis de proteínas de nosotros, donde mire que lo que va a primar siempre es la albúmina, que es la principal proteína que tenemos. Tenemos también proteínas o cadenas alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Creo que ese es el método de Western blot. Yo no sé si lo hacen en gel y que ellos miran, no sé, venga, buscamos acá rapidito. Pues, a ver si sale la misma imagen. Pues si va en contra de la corriente, o sea, si va entre así, sí, es el mismo. Ellos miran qué tanto se desplaza, porque va en dirección a las diferentes corrientes, tanto negativas como positivas. Ok, pero como el Western blot se ha dejado tanto, ya no se utiliza tanto, por ejemplo, para estudios del VIH, y ahorita están las PCRs que miran la carga viral, y la otra es las pruebas rápidas de inmunoensayo, que serían como un ELISA, que son esos de marcar los anticuerpos. Esas son las de nueva generación como que se hacen de pruebas para VIH.
Entonces mira que en una electroforesis, cuando llega el resultado, a usted le cargan y le dicen, esa primera columna que está acá, corresponde a la albúmina. Mira. Esta alfa 1 corresponde a mitripticina, a las lipoproteínas, a la alfa-proteína, a la globulina fijadora de hormonas tiroideas, que tienen cadena alfa 1. Alfa 2, a las 2 macroglobulina, a las 2 lipoproteína y a la actoglobulina. La B está la transferrina, también puede tener la beta 1 lipoproteínas, proteínas de complemento, miren dónde están acá en la B, y fibronectina. Y las gamas, mire que acá en las gamas van a estar nuestras amigas, las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Y también está la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Entonces, mira, con las diferentes enfermedades. Entonces, eso solamente como para que ustedes se familiaricen después, cuando entren a las clínicas, lo irán otra vez a repasar. Que miren que acá eso es una figura de un patrón electroforético de inflamación aguda. Se observa una hipoalbuminemia, que hay una disminución de la curva de la albúmina, con un marcado incremento de la alfa-2 globulina, que sería esta. Mira. Si ven el entrepuntado, que es la normalidad, y la rayita rojita es lo anormal. Esa sería una. Esta, miren, un patrón electroforético de inflamación crónica. Miren cómo están elevadas las gamas, pero acá en esta gama yo creo que está mucho PCR, que es la proteína C reactiva, que es un reactante de fase pues de inflamación como tal. Esta otra dice que patrón electroforético de una fórmula o forma homocigota de la deficiencia alfa-1 antitripsina. Mire que no está ausente la curva esta de acá. Esta otra, síndrome nefrótico, cuando pierden proteína. El síndrome nefrótico es una glomerulonefritis en la cual está dañada la barrera de filtración glomerular y pasan las proteínas por el riñón. Entonces la persona bota muchas proteínas por la orina. Entonces mire cómo se baja la albúmina, pero mire cómo se elevan las alfa-2 globulinas. Las gamma-globulinas también se ven afectadas. Por eso es que los pacientes que tienen síndrome nefrótico se estudia de que son pacientes que tienen inmunodeficiencia humoral, porque miren que sus cadenas gamas no es que sean las mejores, ¿cierto? Entonces en esos pacientes se recomienda vacunación y principalmente reforzarlas para el neumococo o hacer controles de inmunoglobulinas para mirar cómo están sus niveles de inmunoglobulina y si necesita como tal reposición más que todo de inmunoglobulina G, porque es la única inmunoglobulina que podemos poner, la inmunoglobulina G. Este es un patrón electroforético, una enfermedad cirrótica. Observe la marcada disminución de la albúmina y de las alfa-2 globulina. Y un puente entre la beta y la gamma, que sería esto por aumento, miren, por aumento de IgM, IgG, IgM, IgA. Esta otra, y mira, esta sí, esta es la característica de una persona que no tiene anticuerpos, mira. O sea, usted puede pedir inmunoglobulinas, niveles de inmunoglobulinas, y puede pedir una electroforesis. Y si la electroforesis, mire cómo le da la curva de las gamas. Si la curva de las gamas le da de estas características, esa persona lo más probable es que tenga una hipogamaglobulinemia con una deficiencia de anticuerpos, o sea, sería una inmunodeficiencia humoral. Esta otra
Patrón electroforético de una enteropatía perdedora de proteínas. Miren cómo ha perdido y cómo baja la curva de albúmina y de las otras, tanto la alfa 2, la beta y la gamma. Que en este caso podría también ser característico de un síndrome nefrótico, porque está perdiendo proteína. Pero esa enteropatía es a nivel gastrointestinal, que hay pérdida de proteína o no hay absorción de proteína. Este patrón electroforético de una gamapatía policlonal, por un aumento de todas las gamaglobulinas policlonal. ¿En qué pacientes tienen eso? Pacientes que tienen un cáncer que se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una cantidad de células plasmáticas que produzcan anticuerpos. Y miren cómo se eleva la curva de la gamaglobulina. Y esta otra es el patrón electroforético de una gamapatía monoclonal, o sea, de una sola línea de anticuerpos. ¿Cómo se eleva? Mire, observas el pico monoclonal característicamente alto de base estrecha sobre una zona de gamaglobulinas, dando la típica imagen de forma de campanario. Mire que solamente debe ser una sola inmunoglobulina la que está elevada, porque no son todas, porque acá, vea, este es todo el rango de las proteínas gamma, ¿cierto? Y solamente hay uno, entonces creemos que solamente hay una anticuerpo que está súper elevado. En esta que es policlonal, mire que es anchita, que es como una montaña. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre esto de laboratorios? Profe, yo sí, esto es que no comprendí bien en la diapositiva, en las últimas dos diapositivas, o sea, esa línea que hay punteada, ¿qué significa? La Esa normal. la normal. normal, ok. Y lo que está Eso en es lo color más oscuro, alterada. Ok. Es la alterada, sí. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo les paso el artículo para que lo tengan ahí para subir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Profe. Bueno, te pasamos al quiz. Mira, el quiz tiene